precarga y poscarga. Lo primero que tenemos que entender son las definiciones de estos dos conceptos fundamentales para conocer la función del corazón como bomba. El concepto de precarga se refiere a la longitud que tienen las fibras musculares, en particular podríamos decir las fibras del ventrículo antes de la contracción. Esta longitud de las fibras va a estar determinada por un factor primordial, que va a ser el volumen de sangre al final de la diástole. Este volumen de sangre que vamos a encontrar en la cavidad tendrá un efecto sobre las paredes, y este efecto puede ser un efecto de dilatación. Por lo tanto, estaríamos produciendo un estiramiento o una elongación de las fibras debido a este volumen. Una vez que el volumen provoca el alargamiento de las fibras, tendremos una contracción de tipo isométrica, y esto va a estar generado por el fenómeno de Frank-Starling. En este sentido, podemos decir que la longitud de las fibras musculares estará determinado por el volumen de sangre al final de la diástole, y el volumen al final de la diástole, a su vez, estará determinado por el retorno venoso. Por otro lado, la poscarga la vamos a definir como la resistencia a la que se va a enfrentar el ventrículo para poder expulsar la sangre. O, en otras palabras, podemos decir la fuerza que debe de realizar el músculo ventricular para poder expulsar toda la sangre, ya sea hacia la aorta o a las arterias pulmonares. Uno de los factores más importantes que determinan la poscarga será la resistencia de salida ventricular, ya sea en la aorta o en las arterias pulmonares. Para poder expulsar la sangre, el ventrículo tiene que realizar una contracción de tipo isotónica. A partir de estos dos conceptos, vamos a poder integrar toda la serie de factores que pueden influir sobre la precarga y sobre la poscarga. Vamos a contar con factores directos o factores indirectos. Empecemos con la precarga. Como estábamos mencionando, el primer factor que debemos de considerar es la longitud de las fibras antes de la contracción. Va a estar dado por el volumen al final de la diástole, que depende principalmente del retorno venoso. Dependiendo de este volumen, podremos tener un efecto de estiramiento de las fibras musculares, y en función del grado de estiramiento que ellas tengan, producirá un grado de contracción. Esto siguiendo la regla de la ley de Frank-Starling, y producirá una contracción de tipo isométrica, generando una tensión en la pared al final de la diástole. Por lo tanto, consideraremos el volumen sanguíneo o la presión al final de la diástole. Y esto nos determinará el radio que tiene el ventrículo al final de la diástole. Es decir, qué volumen vamos a encontrar en el ventrículo al final de la diástole. Y este volumen estará determinado por la cantidad de sangre que se encuentre en ese momento. Segundo punto. Vamos a contar con factores indirectos. El volumen al final de la diástole va a estar determinado por el retorno venoso. Dependiendo de cuánto sea el retorno venoso, pues será cuánto volumen tendremos al final de la diástole. También vamos a encontrar que el volumen sistémico estará influyendo sobre este volumen. La resistencia arterial periférica también está influyendo sobre cuánto volumen de sangre puede pasar a la parte venosa del circuito y cuánto va a tener de retorno venoso, y, por supuesto, el grado de contracción atrial. Y el tercer factor que vamos a tener va a ser el grosor de la pared muscular. El grosor de la pared muscular va a ser importante si tenemos una pared muscular normal, hipertrófica o dilatada. Esta cantidad de músculo que vamos a encontrar en la pared determinará el grado de tensión que se establezca en las paredes y la fuerza que podría desarrollar.
Todos esos factores influirán sobre el volumen al final de la diástole que determinan la precarga. En el caso de la poscarga, el determinante más importante será la presión arterial, y en este caso, todo lo que pueda influir sobre los niveles de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, tendrán influencia sobre la poscarga. Sin embargo, también podríamos considerar factores más cercanos al corazón. En este caso, la presión que se encuentre a nivel de la aorta será un mejor determinante de la poscarga. ¿Por qué? Porque recordemos, la poscarga está regida por la resistencia de salida. Entonces, una presión arterial sistólica o una presión arterial diastólica nos están determinando la presión arterial media. Y esta presión puede determinar un grado de resistencia que se oponga a la expulsión del volumen del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces, esta presión deberá estar contrarrestada con la suficiente fuerza de contracción ventricular y el aumento consecuente de la presión intraventricular para poder expulsar la sangre. Ahora, la resistencia de la salida es un factor muy importante. La resistencia valvular puede ser un factor que determine con cuánta facilidad se puede expulsar la sangre de los ventrículos. Si esta resistencia se encuentra aumentada, tendrá que desarrollarse mucho mayor fuerza en la parte del ventrículo para expulsar la sangre, o, en consecuencia, se expulsará menos sangre, debido a que tengo un punto de alta resistencia. Y por último, el factor local del grosor de la pared muscular. El grosor de la pared muscular va a determinar la fuerza de contracción que pueda desarrollar el ventrículo y, dependiendo de esta fuerza de contracción, será cuánta fuerza podrá realizarse para vencer la resistencia de salida para la expulsión del volumen sistólico. Ahora vamos a tratar de hablar de las combinaciones de los determinantes que influyen sobre la precarga y la poscarga, o la influencia que precarga y poscarga pueden tener en diferentes parámetros hemodinámicos. El primer ejemplo que vamos a considerar es cuando se encuentra un aumento del retorno venoso. Un aumento del retorno venoso nos va a llevar hacia un aumento de volumen al final de la diástole. Este aumento de volumen al final de la diástole podrá producir un estiramiento o elongación de las fibras musculares de la pared auricular o ventricular, generando una respuesta de contracción, siguiendo la ley de Frank-Starling. Un aumento de volumen al final de la diástole nos dará como resultado un incremento de la precarga, nos producirá un aumento del volumen sistólico por el aumento de tensión que generaron las paredes de la cavidad. Ahora vamos a ver las condicionantes que pueden modificarse por la poscarga. Tomemos como primer caso al ventrículo izquierdo. Vamos a considerar cuál es la presión a nivel de la aorta. Un aumento de presión a nivel de la aorta nos produciría un aumento de la poscarga. ¿Por qué? Porque la resistencia ante la cual se va a enfrentar la sangre para expulsarse es mayor. Y el músculo tendrá que realizar una mayor fuerza para poder expulsar este volumen ante la situación de alta resistencia de la aorta. En el caso del ventrículo derecho, tendríamos la misma situación. Un aumento de la presión de la arteria pulmonar nos va a aumentar la poscarga por el hecho de que el músculo tiene que realizar mayor fuerza para vencer el punto de resistencia de aumento de presión en la arteria y, por lo tanto, en ambos casos, tanto en el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, si la resistencia es mayor por ese aumento de presión, se traducirá en una disminución del volumen sistólico. Y esta disminución del volumen sistólico es porque no se puede expulsar en su totalidad el volumen ventricular debido a la alta resistencia que se encuentra en la salida por el aumento de la presión. Este mismo fenómeno lo vamos a encontrar en el caso de que tuviéramos un aumento de la resistencia valvular.
Entonces, puede ser que tanto en la arteria pulmonar como en la aorta no tengamos un aumento de presión, pero sí vamos a tener un aumento de la resistencia valvular. Por lo tanto, la fuerza que tiene que hacer el ventrículo para expulsar la sangre es mayor. Este punto de resistencia va a provocar que no se logre expulsar todo el volumen, disminuyendo el volumen sistólico. Estos dos ejemplos que acabamos de decir nos llevan a la siguiente condición. Este aumento de la poscarga tendrá como consecuencia una disminución en el volumen eyectado o una disminución en el volumen sistólico.